Bienvenidos a la cuarta parte del video de elaboración del conjunto Zara. En esta oportunidad trabajaremos las botitas o zapatos. Entonces, para esto voy a utilizar un crochet de menor número. Todo el conjunto lo tejimos en este número 3 y voy a tejer los zapatitos en el 2.5 para que me quede más apretadito. Vamos a empezar por la zona de la plantilla o la suela. Para ello voy a realizar un anillo mágico y voy a tejer, en mi caso, 11 cadenas más después del anillo mágico. Esta es la primera, ¿sí? Ya cuenta la cadenita de sujeción como una cadena, 2, 3 y así hasta tener 11. Las cadenitas deben quedar bien apretaditas. Por favor, verifica en el PDF en la página número 32 para que puedas saber qué cantidad de cadenas debes montar o cuál es la medida de los zapatitos para que te guíes de acuerdo a eso, puedas tejer la talla que necesites. Voy a tejer una cadenita más para poder hacer mi primer falso punto alto. Esa cadenita no va a contar. Regreso a la última, a la cadena número 11 en mi caso, y ahí voy a levantar el primer falso punto alto. Voy a hacer un aumento triple de puntos altos. Entonces en el mismo espacio voy a volver a tejer el segundo punto alto y luego el tercer punto alto. Con eso he realizado un aumento triple de puntos altos. Ahora voy a tejer puntos altos en las siguientes cadenas hasta llegar al anillo mágico. En mi caso, como solamente hice 11 cadenas, me toca tejer 10 puntos altos menos un punto, porque en el último punto hicimos el aumento. Entonces, si tejiste 13 cadenas de 3 a 6 meses, tejerías 12 puntos altos. Si de 6 a 9 meses tejiste 15 cadenas, tejes 14 puntos altos. Si de 9 a 12 meses tejiste 17 cadenas, tejes 16 puntos altos y así de acuerdo a la talla. Bien, ya tejí la cantidad de puntos altos indicada y dentro del anillo mágico para todas las tallas vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con esto terminamos la área de la punterita de nuestra plantilla. Esta siempre va a ser el área de aumentos, chicas, estos 6 puntos, ¿sí? Entonces cerramos el anillo mágico con fuerza y ahora vamos a trabajar efecto espejo, es decir, lo mismo que trabajamos de este lado, lo vamos a trabajar del otro lado. Al final vamos a terminar con 3 aumentos también, es decir, con un aumento triple, perdón. Entonces, otra vez voy a tejer puntos altos, la misma cantidad de este lado, ¿sí? En mi caso son 10 puntos altos. Para un año sería 20 puntos altos y para 2 años 24 puntos altos. ¿Sí? Entonces continuamos con nuestros puntos altos. Esta primera vuelta va a ser solamente de puntos altos. Entonces al terminar, aquí ya tengo mis 10 puntos. Vamos a tejer en el último punto, así como empezamos con un aumento triple, también vamos a tejer un aumento triple para tener los 6 aumentos que tenemos del otro extremo de la plantilla, ¿sí? Entonces de este modo, chicas, completamos. Acá tenemos 6 aumentos, también del otro lado vamos a tener 6 aumentos. Entonces en el mismo espacio, en la última cadenita tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer falso punto alto. Con esto hemos terminado la vuelta número 1, ¿sí? Entonces, para la vuelta número 2, vamos a trabajar en base a puntos medios o puntos bajos, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Entonces, de ese modo vamos a tejer una cadenita al aire para poder levantar, y en el mismo espacio donde cerramos el punto deslizado vamos a tejer 2 puntos medios que serían el primer aumento. Voy a ir pisando la colita para que no nos cause problema.
Entonces el primer punto medio en el mismo espacio, otro punto medio o punto bajo. En el siguiente espacio nuevamente un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Y en el tercero otro aumento. Son 3 aumentos para todas las tallas, chicas. Aquí viene lo diferente, ¿sí? Voy a tejer en mi caso 5 puntos medios, ¿sí? Dependiendo de la talla, puede ser de 3 a 6 meses son 6 puntos medios, de 6 a 9 meses 7 puntos medios. Varía, chicas, de acuerdo a la talla. Por favor, trabajen con el PDF, ¿sí? Luego voy a trabajar 2 puntos medios altos, ¿sí? Solo 2 puntos medios altos. En este tramo, chicas, van a variar la cantidad de puntos dependiendo de la talla, como les decía, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen con el PDF. Acá voy a trabajar solo 2 puntos medios altos que se trabajan con lazada y se pasan las 3 hebras. Y también verifiquen porque de acuerdo a la talla eso varía. Y finalmente voy a trabajar 3 puntos altos, ¿sí? Por ejemplo, de 9 a 12 meses son 8 puntos medios, 4 puntos medios altos y 4 puntos altos, ¿sí? Entonces varía. Al terminar esta área, donde he ido trabajando en escalerita para que vayan subiendo el tamaño de los puntos, voy a trabajar 6 aumentos de puntos altos. Este es el primer aumento, segundo aumento. Para todas las tallas son los 6 aumentos, chicas, ¿sí? Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Tienen que tejer apretadito, chicas. Les recomiendo que tejan apretadito para que les quede durito, ¿sí? Por favor. Y sexto aumento. Entonces, acá vamos a trabajar igual que el otro lado, efecto espejo. Empiezo con la cantidad de puntos altos que me indica mi PDF. ¿Sí? En mi caso son 3 puntos altos. Luego trabajo los puntos medios altos a la inversa que al otro lado hicimos, ¿sí? Puntos medios altos y concluyo con los puntos bajos. Me deben sobrar al finalizar 3 puntitos en todas las tallas donde voy a trabajar los 3 aumentos finales. ¿Sí? Como pueden ver, acá tengo 1, 2 y 3 puntitos. Entonces ahí trabajo los aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y vamos a cerrar esta vuelta también con un punto deslizado. Y listo, ahí terminamos la vuelta número 2. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 3. Para esta vuelta vamos a volver a trabajar en puntos altos, igual que en la vuelta número 1, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con un falso punto alto. Chicas, les repito, por favor, trabajen con jalando bien el hilito para que les quede apretadito, para que no les quede muy suelto el zapatito. En el mismo espacio tejo otro punto alto que sería el primer aumento. Al costado un punto alto. Voy a repetir esto 3 veces. Aumento, punto alto, ¿sí? Esta sería la primera. Este sería el segundo aumento con punto alto. Y el tercer aumento con punto alto. Después de esto, voy a tejer ahora 10 puntos altos, 1, 2, 3, ¿sí? Ahí se cumple. Acá yo voy a tejer 10 puntos altos, de 3 a 6 meses son 12, de 6 a 9 meses son 14, de 9 a 12 meses 16 y así, chicas, ¿sí? Por favor, trabajen con las indicaciones del PDF. Entonces tejo el área de puntos altos, la recta de puntos altos, que en mi caso son 10.
Y al terminar esta área de puntos altos voy a trabajar nuevamente en el área de aumento, ¿sí? Ahí ya terminé. Esta puntera la trabajamos con aumentos. Acá tejo un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Esto sería por 2, ¿sí? Entonces así hasta trabajarlo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, ¿sí? Entonces ahora del otro lado también tejo la cantidad de puntos altos que necesito para esta recta. En mi caso son 10, ¿sí? Y me deben sobrar 6 puntitos para trabajar el área de aumentos de la parte final, ¿sí? Entonces acá ya tengo los 6 puntos y voy a trabajar igual un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento y termino con un punto alto y después cerramos con un punto deslizado también para unir. Ahora nos queda hacer nuestra vuelta final. Para esta vuelta final, chicas, miren, nos queda bien tupidita la plantilla, ¿sí? Por eso les pido que tejan por favor apretaditos. Esta vuelta final vamos a dar todo el contorno con puntos bajos o puntos medios, pero no lo vamos a tejer tan apretados, ¿sí, chicas? Esta vuelta de puntos bajos no van a ser tan apretados. Entonces vamos a tejer solamente punto sobre punto, puntos medios o bajos. Porque luego vamos a trabajar ahí en esta línea de puntos. Entonces traten de soltar un poquito el hilo, ya no lo jalen tanto. Pero tampoco que les quede tan suelto, ¿sí? Entonces de ese modo trabajamos nuestra última vuelta de la plantilla. Para cerrar vamos a trabajar con agujita lanera. Miren, así nos quedó todo el contorno. Y ahora vamos a cerrar. Cortamos nuestra hebrita y vamos a enhebrar en la agujita lanera. Pasamos la aguja por este espacio donde está la última cadenita y de modo que se cierra ahí y pasamos al primer puntito que hicimos, regresamos a nuestra cadenita y con eso cerramos. Como pueden ver, se forma ahí también una cadenita y queda bien cerrado. Entonces vamos a hacer un nudito de seguridad por la parte de atrás y podemos esconder también la hebra dentro de los puntitos, ¿sí? Entonces, chicas, con esto hemos terminado nuestra plantilla. De esto debemos tejer 2, ¿sí? Recuerden que debemos tejer 2 para los 2 piecitos. Entonces ya tenemos las plantillitas. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, es, miren, les muestro cuánto está midiendo. En este caso es de 0 a 3 meses y debe medir entre 8 a 9 centímetros. Entonces está con 8,5 aproximadamente. Claro que al pegarle la plantillita va a crecer un poquitito más. Sí, chicas, crece un poquitito más. Entonces, ya teniendo nuestra plantilla, ahora, chicas, vamos a empezar, vamos a pegar, ¿sí? Está la tabla en la página número 32, por favor, para que puedan verificar las medidas. Y vamos a utilizar un material que se llama goma eva, microporoso, o también le llaman foamy o faomi, ¿sí, chicas? Entonces vamos a utilizar ese material para hacer nuestra plantillita. Pueden utilizar también ustedes, si no tienen algo así cerca o al alcance, esto lo suelen vender en librerías, pero si no lo tienen al alcance, chicas, hasta venden también plantillas en la calle. Pueden comprar una de adulto y de ahí les sale sobrado 2 plantillitas para bebé,
¿sí? De una plantilla de adulto. Entonces pueden ayudarse también con eso. En mi caso vamos a utilizar esta plantillita. Vamos a hacer 2, ¿sí? Tiene que ser por 2 y vamos a cortarlo. Entonces lo cortamos, de preferencia por dentro de lo que hemos marcado, ¿sí? Por dentro, para que no quede más grande que nuestra plantilla que hemos tejido. Entonces de este modo, perdón, cortamos. Y voy a usar también una telita para que vaya encima de la plantilla. Esta es una telita para que no transpire el pie del bebé, ¿sí, chicas? Porque este material, el microporoso, es sintético. Entonces, para que no transpire el piecito del bebé, vamos a poner una telita encima. Y aparte que también le va a dar un toquecito bonito, ¿no? En este caso voy a utilizar esta que es como de florcitas. Y ahí voy a marcar y voy a cortar. Pues bien, ya habiendo tenido los dos lados, ahora voy a proceder a pegar. Voy a usar silicona líquida. Pueden utilizar otros pegamentos como Uhu, pegamentos que no sean muy, que no queden duro al momento de secar, ¿sí, chicas? Entonces en este caso voy a usar la silicona líquida. Voy a colocar bastante para que después no se desprenda la plantilla fácil. Recuerden que estamos realizando una botita, ¿sí? Que si bien es cierto no es de uso continuo como lo son otras prendas, pero que en algún momento se tiene que lavar. Entonces por eso, chicas, es que no le ponemos cartones ni le ponemos otro tipo de material que pueda desgastarse con el agua, ¿sí, chicas? Entonces acá hemos pegado nuestra plantillita. Y ahora esta base la vamos a pegar a la planta tejida, ¿sí? De este modo. Entonces ponemos también pegamento a esta área. Lo único, chicas, que les recomiendo en esta parte es que puedan esperar a que el pegamento seque bien, ¿sí? Porque si empezamos a trabajar cuando todavía no ha secado el pegamento, se va a empezar a mover y nos va a manchar el tejido. Entonces, por favor, esperemos que seque unos buenos minutitos para que seque bien el pegamento, ¿sí? Entonces acá, chicas, yo ya lo voy a pegar a la plantillita tratando de ubicar que los puntitos del borde queden por fuera, chicas, así, porque esos puntos de borde son donde vamos a trabajar la siguiente vuelta. Entonces tratemos que no cubra por completo la plantilla, sino por eso hemos cortado por dentro para que podamos trabajar en estos puntitos de borde, ¿sí, chicas? Entonces jalamos un poquito, vamos acomodando, buscando que aparezcan los puntitos del borde. Y ahí dejamos que seque para poder trabajar posteriormente, ¿sí? Nos queda así la plantillita ya más firme y durita. Recuerden que tienen que pegar por la parte interna de la plantilla, que la cara, chica, les quede para afuera, ¿sí? Cuidado, lo peguen al revés, a veces pasa, nos confundimos. Bien, chicas, entonces ahora que ya debe secar, vamos a esperar para poder trabajar la siguiente parte. Entonces acá ya está nuestra plantilla seca y vamos a buscar el punto medio. Insertamos así de arriba hacia abajo y pasamos por la otra cadenita, chicas. Nos debe quedar así nuestro crochet. Estamos realizando el cambio de color, ¿sí? Entonces acá voy a pasar el puntito, dejo una cadenita de sujeción. Y voy a ir recogiendo punto sobre punto, pero tomando las hebritas que están entre las cadenas de esta forma, ¿sí? Y voy a trabajar puntos medios. Voy a ir escondiendo la colita también para que ya no nos estorbe después. Entonces acá voy a trabajar puntos medios, tomando la hebra interna de las cadenitas, punto sobre punto, ¿sí, chicas? Esta sería nuestra primera vuelta de lo que ya es el cuerpo del zapatito, ¿no? La estructura del zapatito en sí, de la botita. Entonces de este modo traten de tejer también, chicas, ahora sí un poco apretadito para que nos quede durita esta parte, porque es la parte que se va a ir levantando. Por dentro nos queda así y por fuera va a ir levantándose para arriba.
Entonces seguimos tejiendo. Aquí ya estamos terminando. ¿Sí? La primera vuelta no es muy notoria. Acá tejemos el último punto alto y vamos a cerrar. Tendríamos que cerrar con un punto deslizado, sin embargo voy a tejer el primer punto de la vuelta número 2 de frente acá con un punto bajo. Vamos a jalar bastante esta partecita para que no nos quede huequito, ¿sí, chicas? Primer punto bajo, segundo y tercero de la vuelta número 2. Voy a marcar mi primer punto bajo porque ahora voy a tejer en espiral, ¿sí, chicas? Voy a tejer en espiral. Acá donde estoy poniendo el marcador, solo en una hebrita, no en las dos, para que no se estire el puntito. Va a ser mi primer punto en cada vuelta. Entonces voy a tejer punto sobre punto. En este caso sería la segunda vuelta. De 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses vamos a tejer 5 vueltas. Así, punto sobre punto. De 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses, 6 vueltas. Y para 1 y 2 años son 7 vueltas de punto sobre punto. ¿Sí, chicas? Entonces de este modo terminamos. Vamos a ir avanzando. Traten de tejer apretadito, chicas, ¿sí? Para que les quede bonito. Entonces esta sería la vuelta 2, 3, 4, 5. En mi caso 5 vueltas de punto sobre punto. Y vamos a ir girando, 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 tomando en cuenta que el marcador es el punto número 1. Entonces aquí yo ya he terminado mis 5 vueltas, como pueden ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a tejer la siguiente vuelta, que sería mi primera vuelta con disminución. Acá se va moviendo el punto, chicas, ¿sí? Se va moviendo el puntito, por ello es que no va a existir una cantidad exacta de puntos, pero nos vamos a situar en base a la puntera, ¿sí? En base a la puntera. Entonces, por favor, tenemos que calcular. En esta sección nos toca calcular. Yo voy a calcular el punto medio acá y debo separar 20 puntos, 10 a este lado y 10 al otro lado, para tener mis 20 puntos de la puntera. En todos los casos son 20 puntos, chicas, hasta 9 a 12 meses. De 1 a 2 años son 24 puntos que deben separar. ¿Sí? Entonces voy a contar mis puntitos calculando que la puntera quede pues en el medio. Entonces acá voy a contar, debo tener 20 puntos. ¿Sí? Veo que está chueco, que no ha quedado recto. Entonces voy a mover un puntito para arriba y en este caso un puntito para abajo. Y veo si es que ahí queda bien. ¿Sí? Ahí queda perfecto. Entonces cuento, debo tener 20 puntos. Y ahora sí vamos a trabajar. Entonces tendríamos 3 marcadores, 2 de estos que están marcando la puntera y el de atrás que marca el inicio de cada vuelta. ¿Sí? Voy a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador, ¿sí? Entonces esta es la primera vueltita de la disminución, chicas. En todos los casos vamos a disminuir de la misma forma. Entonces tejo puntos bajos, punto sobre punto, hasta llegar al área del marcador de la puntera, el primer marcador de la puntera. Llegando al primer marcador voy a tejer, saco mi marcador, en el espacio del primer marcador voy a tejer un punto medio alto, es decir, con lazada, pero paso los 3 y vuelvo a colocar el marcador. Ahora voy a tejer una disminución en puntos altos. ¿Cómo es la disminución? Como si fuera a tejer un punto normal, tejo 2, otro punto como si fuera un punto normal, paso 2 y cuando me queden 3, paso los 3. Ahí hice la primera disminución. Al costado debo tejer un punto alto. Entonces, una disminución, un punto alto, voy a tejer hasta llegar al siguiente marcador, ¿sí? Que sería para las tallas hasta 9 a 12 meses por 6. Es decir, 6 veces vamos a tejer una disminución, un punto alto. ¿Sí? Y continuamos tejiendo.
En las tallas de 1 y 2 años van a terminar con una disminución antes del marcador, ¿sí, chicas? Entonces hasta ahí continuamos tejiendo. Acá ya hemos terminado, acá está una disminución, un punto alto, una disminución, un punto alto, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el punto donde está el marcador voy a tejer también un punto medio alto. Un punto medio alto y luego completo con puntos bajos hasta llegar al primer marcador o al marcador que indica el primer punto de la vuelta, ¿sí? Completo con puntos bajos. Bien, entonces aquí ya he terminado. Esta siguiente vuelta, chicas, la vamos a dar de punto sobre punto en puntos bajos, ¿sí? En esta vuelta no vamos a hacer disminución. Es para darle un poquito más de elevación a la botita. Entonces tejemos sin disminución, solamente puntos sobre puntos, puntos bajos. Bien, terminamos esta vuelta. En esta siguiente, ahora sí vamos a tejer puntos bajos hasta el marcador y luego hacemos disminuciones en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar al marcador. Y aquí retiramos nuestro marcador, vamos a tejer un punto medio alto en el espacio del marcador y después hacemos disminuciones otra vez. Entonces vamos a trabajar, empezamos con una disminución, igual pasamos 2, segundo punto alto, pasamos 2 y luego pasamos los 3. Un punto alto al costado, nuevamente disminución, un punto alto sin terminar, pasamos 2, jalando, chicas, la hebrita para que no nos quede muy separado. Pasamos 2, segundo punto alto sin terminar, pasamos 2 y ahora sí pasamos los 3. Y vamos a tejer un punto alto al costado. Quiero que vean cómo yo voy tensando el hilo, chicas, porque hasta me queda marquita en mi dedo. ¿Sí? Entonces, por favor, dejan apretadito. Entonces vamos a repetir esto hasta llegar al marcador. Una vez en el marcador, acá está la última disminución y punto alto. En el marcador vamos a tejer un punto medio alto. Y con eso terminamos. Y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar a terminar la vuelta, ¿no? Hasta terminar esta vuelta. Marquemos. Y tejemos puntos bajos hasta terminar la vuelta. Y así es como nos debe estar quedando el área de la punterita, chicas. Hemos hecho recién 2 vueltas de disminución, ¿sí? Acá se notan las 2 vueltas de disminución y en el medio de esas 2 vueltas hemos realizado una vuelta de puntos bajos. Entonces ahora, chicas, esta es la siguiente vuelta. Ya llegué al marcador y he tejido puntos bajos hasta llegar nuevamente a nuestro marcador de la puntera. Y acá, chicas, vamos a trabajar un punto medio alto en el área del marcador y vamos a tejer puro disminución, chicas, ¿sí? Vamos a tejer solamente disminuciones, ya no puntos altos. Entonces voy a tejer la primera disminución, paso los 3, al costado la segunda disminución, paso los 3 y así voy a terminar haciendo puras disminuciones hasta llegar al marcador, ¿sí? Esta sería la tercera disminución. Son 4 disminuciones en total. Me ha quedado suelta esa partecita, nos debe quedar apretadita la parte donde está el crochet, ¿sí, chicas? Porque si no se va a ver ahí huequitos, entonces tenemos que jalar la hebrita. Tercera disminución y esta sería la última disminución.
nuestra última disminución, ¿sí? Hasta ahí tenemos 4 disminuciones. El punto donde está nuestro marcador lo tejemos como siempre un falso punto alto. Y después vamos a tejer puntos bajos, punto sobre punto, hasta llegar al siguiente, hasta terminar la vuelta, ¿no? Hasta llegar al marcador que indica el inicio y fin de nuestra vuelta. Entonces aquí, chicas, ya no es necesario tener los marcadores, ya podemos retirarlos porque ya no vamos a tejer más disminuciones, ¿sí? Entonces así nos va quedando nuestra punterita. Ahora voy a terminar con los puntos bajos hasta llegar al marcador verde en este caso. Y con esto, chicas, hemos terminado la parte del piecito de nuestra botita, ¿sí? Hemos terminado la parte del pie. Ahora voy a tejer una vuelta de punto sobre punto en puntos bajos, ¿sí? Punto sobre punto en puntos bajos o puntos medios. No voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, nada. Solo punto sobre punto en puntos medios o bajos. Entonces ahí tejemos. Y nos tiene que quedar así, ¿sí? Miren, acá está ya punto sobre punto. Y esta sería la última vuelta en la que vamos a trabajar puntos bajos, chicas. Ahora vamos a trabajar esta sección de puntos altos, que es para darle elevación a la botita y que a la vez no nos quede dura esa parte, ¿sí? Entonces vamos a tejer las vueltas en punto alto, justamente para que nos quede suave, ¿sí, chicas? Porque esto va a ser recubierto por puntos elásticos o puntos altos en relieve más adelante. Entonces, para tejer la primera vuelta de puntos altos nos vamos a deslizar 1, 2 y 3 puntitos, ¿sí? Nos deslizamos 3 puntos. ¿Para qué? Para lograr que se nivele, ¿sí, chicas? Porque recuerden que acá estábamos tejiendo y nos quedaba más arriba. De este modo va a quedar más niveladita esta zona. Y ahí vamos a levantar nuestro primer falso punto alto y vamos a tejer punto sobre punto, pero en puntos altos. Entonces, segundo punto alto, tercer punto alto, cuarto punto alto. Y de ese modo vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a cerrar la vuelta con un puntito deslizado. Este sería el cuarto. Y como pueden ver, solo estoy tejiendo punto sobre punto. Al terminar la vuelta, procuremos tener un número par de puntos, ¿sí, chicas? Aquí estamos en el área de los puntitos deslizados y vamos a coger los puntos donde nos deslizamos. ¿Sí? No las cadenitas que quedan hacia atrás, sino los puntitos donde nos hemos deslizado. Este sería el segundo punto deslizado y recuerden que en el espacio del tercer punto deslizado es que hemos levantado el primer falso punto alto. Entonces acá cierro con un puntito. En el caso, chicas, de que no les haya quedado un número par, pueden hacer de repente o una disminución o un aumento, para que de esa forma les quede el número par para después poder trabajar los puntos en relieve sin tener problemas, ¿sí? Entonces aquí están los 3 puntitos de los puntos deslizados. Subimos con un falso punto alto y nuevamente tejemos punto sobre punto. Esto sería la vuelta número 2 de puntos altos en la botita. Vamos a tejer, chicas, dependiendo de la talla. Por ejemplo, de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses son 3 vueltas de puntos altos. De 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses, 4 vueltas de puntos altos. Y para 1 y 2 años, 5 vueltas de puntos altos, ¿sí? Entonces terminamos, ya hemos terminado nuestras 5 vueltas. Hemos cerrado aquí con un puntito deslizado y hemos escondido el hilito, ¿sí? Ya hemos cerrado. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, es introducir nuestro crochet. Ahora vamos a tejer por dentro y vamos a insertar el nuevo color con un nudito de sujeción o una cadenita de sujeción y subimos también ahí mismo con un falso punto alto y vamos a tejer esta primera vuelta en puros puntos altos, ¿sí?
Entonces empezamos pisando la colita también para ir escondiéndolo y no nos cause problemas más adelante. Entonces acá tejo el primer falso punto alto para subir y voy a tejer punto sobre punto como corresponde, pero esta vez por dentro, ¿sí? Entonces esta es la primera vuelta de puntos en relieve, solo que como ustedes saben la primera vuelta se realiza solamente de puntos altos. Entonces vamos a tejerlo de esta forma durante toda la vuelta y al terminar vamos a cerrar con un puntito deslizado también. Ubicamos la cadenita y cerramos. Ahora chicas vamos a tejer puntos en relieve, ¿sí? Entonces mi primer falso punto va a ser en relieve delantero, tomando toda la vareta o todo el punto alto de la vuelta anterior. El segundo va a ser en relieve trasero, tomo también todo el punto alto por atrás. Relieve delantero, ¿sí? Que no quede tan apretado, chicas, que quede un poquito suelto, ¿sí? Esta parte sí tiene que quedar un poquito suelto porque recordemos que este punto es una especie de punto elástico que hace que se encoja un poquito. Entonces, para que quede suave, vamos a tejer con la tensión un poquito más suelta, ¿sí? Ya no estoy jalando mucho el hilo. Entonces, de esta forma, chicas, vamos a trabajar toda la vuelta y nos vemos al terminar. Pues bien, aquí ya terminé mi vuelta de puntos en relieve. Voy a cerrar con un puntito deslizado. El último punto me toca en relieve por atrás, ya que el primero lo tejí en relieve por delante. Y voy a cerrar, ¿sí? Bien, ahí. Ahora voy a hacer una cadenita de sujeción y vuelvo a tejer. En este caso, ¿cómo se presenta? El primer punto en relieve por delante, el segundo en relieve trasero. Y así vamos a ir avanzando hasta tejer, por ejemplo, de 0 a 3 meses, chicas, hemos tejido 3 vueltas de puntos altos. En este punto en relieve vamos a tejer 4 vueltas. De 6 a 9 meses hemos tejido 4 vueltas en punto alto. En punto en relieve vamos a tejer 5 vueltas, una vueltita más. 1 y 2 años, 5 vueltas de puntos altos. En estos puntos en relieve, 6 vueltas vamos a tejer. Entonces de este modo, chicas, va a llegar a cubrir hasta esta zona de acá abajo y va a quedar nuestra botita de esta forma, ¿sí? Pues bien, acá yo ya terminé. He tejido 4. También, chicas, esto depende mucho del criterio de ustedes, ¿sí? Pueden tejer más vueltitas si es que así lo desean. Si quieren que quede un poquito más largo, mire, yo tejí acá en total, bueno, contando la primera vuelta de puntos altos, he tejido 5 vueltitas en relieve, ¿sí? Entonces pueden tejer, chicas, dependiendo del criterio de ustedes, si es que, como les indico, si quieren que la bota sea más larga. Entonces aquí, chicas, vamos a cerrar también con agujita porque esto va a quedar hacia la cara. Saco mi crochet, voy a pasar la aguja por los puntitos. Regreso al punto, el primer punto. Paso por las 2 hebras de la cadena y regreso a mi último punto. Y listo, ahí voy a hacer un nudito. Y voy a esconder el hilo, ¿sí? Voy a esconder el hilito. Lo pasé para atrás, chicas, porque esta es la parte que va a quedar doblada, ¿sí? Entonces, chicas, con esto estamos concluyendo nuestra botita. Recuerden que debemos tejer 2 partes, un par, ¿no? 2 unidades. Y en el siguiente video vamos a trabajar las florcitas, que son los detalles o apliques que vamos a colocar en todo nuestro conjunto Zara. Ahora, para poder asegurar la botita, miren, nos va quedando así. Para que tenga mejor sujeción o quede mejor cuando se ponga al bebé, vamos a tejer un pequeño cordoncito, ¿sí? El cual vamos a colocar alrededor de la botita en todo el contorno. Entonces, para eso voy a trabajar con el mismo crochet
Y puede ser con un número más de crochet también, chicas, para que les quede un poquito más cortito el cordón. Solamente voy a trabajar cadenas. Voy a hacer una tira de cadenas que mida entre 40 centímetros a 50 centímetros, dependiendo del largo que ustedes quieran darle al cordoncito, ¿sí? Entonces, habiendo logrado la medida que deseamos, voy a cerrar el cordoncito, corto el hilo y con ayuda de una aguja lanera, en este caso como es un cordón delgado, chicas, no es un cordón grueso, podemos usar la aguja lanera. Vamos a hacerlo pasar por aquí, ¿sí? La parte para amarrar nos va a quedar en la parte de atrás. Entonces ubicamos el medio y vamos a pasar igual que en el caso del pantaloncito, solamente por los puntos altos en relieve por delante. Y de este modo no se va a notar, no se va a ver feo en el modelito en la parte delantera de nuestra botita, ¿sí? Entonces así pasamos todo el cordoncito. Y vamos a poder amarrar en la parte de atrás. Calculo el tamaño, voy a jalar de un lado para que nos quede similar las colitas y acá voy a amarrar para cortar el hilo restante y ya no estorbe. ¿Sí? Entonces acá corto el excedente, igual del otro lado. Y con eso hemos terminado la botita. Ahora podemos hacer también amarrarlo. Esto va a ayudar a que las botitas no se pierdan. Recuerden que por lo general los bebés lo que más pierden son los zapatitos, ¿no? Entonces vamos a poder sujetarlo haciendo presión en su piecito, en su pantaloncito, para que ahí ya no se pierda la botita, no se les caiga fácilmente. Entonces amarramos acá atrás, ¿sí? Como ven, se puede ajustar, desajustar y vamos a hacer el nudito y con esto, chicas, concluimos, ¿sí? Entonces ahí ya queda nuestra botita. Espero que les haya gustado el resultado. A mí sí me encantó. Muchas gracias, chicas.